Oracle Check Constraint. En este tutorial aprenderá a utilizar la restricción de comprobación de Oracle para hacer cumplir la integridad del dominio. Introducción a la restricción de comprobación o Check Constraint de Oracle. Una restricción de verificación de Oracle le permite hacer cumplir la integridad del dominio al limitar los valores aceptados por una o más columnas. Para crear una restricción de verificación, defina la expresión lógica que devuelva verdadero o falso. Oracle usa esta expresión para validar los datos que se están insertando o actualizando. Si la expresión se evalúa como verdadera, Oracle acepta los datos y lleva la inserción o actualización. De lo contrario, Oracle rechazará los datos y no lo inserta ni lo actualiza en lo absoluto. Puede aplicar una restricción de verificación a una columna o grupo de columnas. Una columna puede tener una o más restricciones de verificación o check constraint con nombre diferente. Cuando aplique varias restricciones de verificación a una columna, asegúrese de que no sean mutuamente excluyentes. Además, no debe incluir ningún orden particular de evaluación de las expresiones. Creación de sintaxis de restricción de verificación o check constraint. Normalmente, crea una restricción de verificación en una columna cuando crea la tabla. En esta sintaxis, una restricción de comprobación consta de la palabra clave check seguida de una expresión entre paréntesis. La expresión debe involucrar la columna así restringida. De lo contrario, la restricción de verificación no tiene ningún sentido. Si desea asignar a la restricción de verificación un nombre explícito, use la cláusula constraint a continuación. Cuando una restricción de verificación está en la misma línea que la columna de la tabla, su sintaxis se denomina restricción en línea. Además, puede utilizar la sintaxis de restricción fuera de línea de la siguiente manera. Creación de ejemplo de restricción de comprobación de Oracle. El siguiente ejemplo crea la tabla de piezas cuyos precios de compra son positivos. Si intenta insertar 0 en un precio de compra, se producirá un error de constraint violado. En este mensaje de error es el nombre de la restricción de verificación asignado por Oracle. Para analizar mejor el mensaje de error y hacer referencia a la restricción más adelante, puede asignar un nombre explícito a una restricción de verificación. Ahora, si intenta insertar una pieza con un precio negativo, el mensaje de error es más preciso. Agregar restricción de verificación a una tabla ya existente. Para agregar una restricción de verificación a una tabla existente, use la instrucción alter table a constraint de la siguiente manera. Por ejemplo, la siguiente declaración agrega la columna de costo a la tabla de piezas. Suponga que el costo debe ser positivo y también mayor o igual al precio de compra. Para hacer cumplir estas reglas, agregar dos restricciones de verificación a la tabla de piezas. Habilitar las restricciones de verificación o check constraint. Las siguientes declaraciones habilitan y deshabilitan una restricción de verificación. Por ejemplo, para deshabilitar temporalmente la restricción check positivo precio compra, use la siguiente declaración, y para habilitar la restricción, use la siguiente declaración. Eliminar restricción de comprobación o check constraint. Para eliminar una restricción de verificación, utilice la instrucción alter table draw constraint de la siguiente manera. Por ejemplo, para eliminar la restricción check válido costo, utilice la siguiente declaración. Alter table, nombre de la tabla, draw constraint, nombre del constraint. Restricciones de la restricción de verificación de Oracle o check constraint. Las restricciones de comprobación de Oracle están sujetas
a las siguientes restricciones. 1. Puede definir restricciones de verificación solo para tabla, no para vistas. 2. Las expresiones de restricción de verificación pueden hacer referencia a cualquier columna de la tabla, pero no puede referirse a columna de otra tabla. 3. Las expresiones tampoco pueden contener una de las siguientes construcciones. A. Funciones no deterministas como sysday, currentDay y currentTimestamp. B. Subconsultas o expresiones de subconsultas escalares. C. Llamada a cualquier función definida por el usuario. D. Atributos o columnas de tablas anidadas. E. Pseudocolumna, curlBar, nextBar, level y roundNum. F. Constante de fecha que no están completamente especificadas. En este tutorial ha aprendido a utilizar la restricción de comprobación de Oracle o CheckConstraint para especificar que los valores de una determinada columna o un grupo de columnas deben satisfacer una expresión. Hasta la próxima, amigos.